Bueno muchachos, buenas noches. Vamos a hacer un nuevo capítulo que se llama Evaluación del paciente. Este es un capítulo demasiado largo. Pero bueno, vamos a empezar porque esto aquí es donde se pone muy interesante y muy bueno toda esta situación frente a la evaluación del paciente. Bueno, introducción. Una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar como un EMT es la capacidad de evaluar a tus pacientes. Esta habilidad se utiliza en cada encuentro con el paciente, es la base de todo tratamiento que usted brindará como profesional. Como EMT, este capítulo proporcionará el marco y la información necesarios para comprender y realizar la evaluación del paciente. El proceso de evaluación se divide en 5 partes. Evaluación, esto es mejor decirlo en inglés, lo voy a decir primero en inglés. SANE-CSAP, Primary Assessment, History Taking, Secondary Assessment y Reassessment. Ok, ya esto ya lo vimos en el ¿cómo es que llama? En el vocabulario, entonces hay que tenerlo en cuenta. Ok muchachos. Entonces dice así, entonces para recordar, la evaluación de la escena es un paso dentro del proceso de evaluación del paciente que implica la evaluación rápida de la escena y los errores para proporcionar información sobre seguridad de la escena, el mecanismo de lesión o la naturaleza de enfermedad, antes de ingresar y comenzar la atención del paciente. Esta partecita se recalca mucho, que es la Mechanism of Injury o Nature of Illness, que es el MOI o el NOI. Téngalo presente. Siempre, y eso hay que verbalizar en el momento cuando se está haciendo el examen, ¿ok? Ok. La evaluación primaria o el primary assessment. Un paso dentro del proceso de evaluación del paciente que identifica e inicia el tratamiento amenazas inmediatas y potenciales a la vida. Ok, recuerden que en la evaluación de la escena, yo lo he comentado muchas veces en varios videos que es el ABC, pero primero antes que eso, perdón, en la evaluación de primaria es el ABC. Y para la evaluación de la escena siempre es primero yo, segundo mi equipo, tercero mi paciente, cuarto la familia del paciente y quinto la población o la ciudadanía. Entonces, si la escena es segura para mí, es segura para mi equipo. Entonces, por consiguiente, yo puedo acceder a la escena, porque si la escena no es segura, esto, y más adelante hablarán de tipos de escenarios, porque van a hablar también sobre carros cuando tienen, ¿cómo es que se llama? Cuando han chocado postes y los cables de electricidad están encima de los postes. Incluso hay preguntas sobre eso. Entonces la evaluación primaria ya sabemos que el ABC, que es Airway, Breathing and Circulation, o CAB, que es Circulation, Airway and Breathing. Ok. Toma de la historia. Un paso dentro del proceso de evaluación del paciente que proporciona detalles sobre la queja principal del paciente y un relato de sus signos y síntomas. Ok. Esto es en inglés el History Taken, que dentro de evaluación uno le pregunta al paciente si tiene algún historial médico de importancia que deba uno saber para seguir con eso. Si el paciente por alguna razón pues no puede acceder, no podemos acceder al paciente, me refiero a que si no puede hablar y si está con familiares, que es lo más probable, pues es a los familiares a los que les debemos hacer ese tipo de preguntas. Evaluación secundaria. Esta evaluación secundaria, bueno, paso del proceso de evaluación del paciente en el que se realiza una exploración física sistemática. Esta exploración puede ser sistemática o una evaluación centrada en una zona o región específica del cuerpo, a menudo determinada por la queja principal. Recuérdense que una cosa es la queja principal y otra cosa es el motivo por el cual hemos sido llamados, ¿sí? Ya lo vamos a ver nuevamente todo esto, porque todo esto lo vamos a tener que ver. En pocas palabras, que estamos hablando de aquí,
que es el chief complaint y el chief concern, no se les olvide. Una cosa es el chief complaint y el chief concern, ¿ok? Y eso lo vamos a tener que ver ahí. La revaloración. El paciente se realiza a intervalos regulares para identificar y tratar cambios en su condición. Un paciente inestable. Esto es muy importante y pilas con esto, porque cuando estemos transportando el paciente desde la escena hasta el hospital, desde la escena del accidente o desde la escena donde sucedieron los hechos o desde donde recogimos al paciente, mejor dicho, hasta el hospital, hay dos condiciones importantes. Uno, si el paciente es inestable, o dos, o si el paciente es estable. Pero vamos a ver qué dice acá, porque para que leamos lo que dice acá. Un paciente inestable debe ser reevaluado cada 5 minutos. Inestable. ¿Y qué le vamos a revisar? Los signos vitales. Porque los signos vitales pueden cambiar durante el transcurso de esos cada 5 minutos. Si es un paciente inestable, pues tenemos que estar verificando los signos vitales del paciente. Mientras que un paciente estable debe ser evaluado cada 15 minutos. Entonces, cada 15 minutos durante el transcurso del punto A al punto B, pues lo tenemos que estar reevaluando cada vez. Eso habla la revaloración. Aunque estos pasos representan un enfoque lógico para la evaluación del paciente, el orden, la forma en que se realizan, puede variar dependiendo del estado del paciente y el entorno en la que se encuentra el paciente. Por ejemplo, los mismos componentes de la evaluación del paciente que se utilizan para evaluar al paciente médico se utilizan para evaluar un paciente con trauma. En pocas palabras, hay componentes que son similares tanto para un paciente de trauma, tanto como para un paciente de médico. Médico quiere decir, bueno, el paciente de trauma es cuando un paciente eventualmente sufre un trauma, la palabra lo dice. Pero cuando es un paciente médico, ya es porque sea que tiene una enfermedad, o por ejemplo porque un paro cardíaco, o algo así, ¿cómo es que se llama? Un seizure, ¿cómo es que se dice? Una convulsión, por ejemplo, un ataque de asma. Esos son pacientes médicos. Ok, sin embargo, debe ser necesario cambiar el orden de algunos pasos después de evaluación de la escena, basándose en sus hallazgos y la necesidad de priorizar la atención de ciertas afecciones, independientemente de la queja del paciente o del entorno. En cualquier situación en la que se encuentre, la clave para una evaluación eficaz del paciente es mantenerse organizado. Rara vez ¿cómo dice aquí? Síntoma. Ok, rara vez un síntoma o una señal, ¿sí? un sign, un symptom, una señal le mostrará el estado del paciente o su problema subyacente. Más bien, es la combinación de signos y síntomas la que guiará la atención que le brinde a su paciente. Ahora bien, pilas con esto, porque esto es muy importante. Síntomas, pilas con esto. Síntomas, hallazgos subjetivos que el paciente siente pero que solo él puede identificar. Me explico. Yo puedo decir, yo tengo dolor de cabeza. Eso es un síntoma, ¿sí? Pero yo no lo puedo ver, yo no lo puedo palpar. Yo estoy identificando lo que el paciente me dice. O por ejemplo, el síntoma que él tiene, que es el paciente manifiesta dolor en el pecho. Eso es un síntoma, es muy diferente ya vamos a pasar al siguiente, que lo acabamos. Ya vamos a pasar al siguiente, pero eso, ojo, no hay que confundir un síntoma de que una fractura de hueso, ¿sí? Eso no es un síntoma, ¿sí? Es un ejemplo, eso no es un síntoma. Eso ya es un signo, un hallazgo, uno que ya puede visualizar. En pocas palabras, son las cosas que los síntomas son subjetivos, mientras que los signos son objetivos. ¿Por qué objetivos? Porque yo los puedo ver, mientras que los síntomas son subjetivos. ¿Por qué? Porque son de los que me manifiesta el paciente. Es una condición subjetiva que el paciente siente y te cuenta, mientras que los signos son los hallazgos objetivos que se pueden ver, oír, sentir, oler o medir.
Cuando estamos hablando de ver, lo que acaba de manifestar, que un brazo está roto, ver, oír, por ejemplo, si el paciente está respirando superficialmente, entonces yo puedo escuchar que el paciente está haciéndolo de manera superficial, o yo también lo estoy observando, pero también cuando yo ausculto al paciente, sentir, cuando yo estoy haciendo el assessment, la evaluación del paciente, que tú sientes crackles, o que sientes que los huesos como que tú sientes que están deformados. Oler de pronto puede hacer que el paciente se hizo en sus pantalones, o que por ejemplo observaste vómito y huele, o que huele a trago. Y medir, cuando habla de medir, habla precisamente de cuán grande puede ser la cortada, por ejemplo, la cortada que sufrió el paciente. ¿Okay? Es una condición objetiva que se puede observar o medir, por lo tanto es esencial tener una comprensión básica de las causas y prestaciones de las emergencias comunes, ya que esta información puede ayudarle a formular una impresión del campo. ¿Y cómo se dice esa impresión del campo? Es el field impression. ¿Y qué es el field impression? Nuevamente, es la conclusión sobre la causa de la condición del paciente después de considerar la situación, la historia y los hallazgos del examen. Cuando dice aquí la conclusión sobre la causa de la condición del paciente después de considerar la situación es lo que sucedió, la historia, el historial médico del paciente, los hallazgos del examen, lo que yo como EMT observo literalmente los signos de mi examen al paciente. Conclusión sobre la causa de la condición del paciente después de considerar la situación, la historia y los hallazgos del examen, que le ayudará a determinar sus prioridades de la atención. Cuando dice aquí esto, le ayudará a determinar las prioridades de la atención, habla precisamente venga, que esto yo luego tengo que ensayar. It can help. This information can help a conclusion. Esto lo voy a resaltar de amarillo, pero esta parte que es súper importante la voy a subrayar de rojo. Entonces, nuevamente, esta información puede ayudarle a formular una impresión del campo. Es la conclusión sobre la causa de la condición del paciente después de considerar la situación, la historia y los hallazgos del examen. Y no se les olvide que ayudará a determinar las prioridades de atención, ¿sí? Porque él me estará ya, por ejemplo, me llamaron porque un paciente se desmayó en la calle, pero puede ser que se desmayó o tuvo un síncope porque puede ser que tiene fallas en el corazón, por ejemplo. Por ejemplo, un hombre con dolor en el pecho puede estar teniendo un ataque al corazón. O puede que tenga una infección pulmonar, una embolia pulmonar o una simple distensión muscular en el pecho. También podría haber sufrido un traumatismo torácico. Describe el dolor como aplastante, que se irradia por el brazo izquierdo y sube hasta la mandíbula. Está pálido y empapado en sudor. El episodio comenzó mientras estaba quitando nieve. Tiene antecedentes de cirugía de bypass coronario y tiene nitroglicerina en su bolsillo. Entonces, esto cuando hablan que tiene antecedentes de cirugía de bypass coronario y tiene nitroglicerina en su bolsillo, esto es el medical history o el past history. A esto es lo que habla, es el historial médico. Con base en esta información, parece probable que el paciente esté sufriendo un infarto. Parece. Nosotros no diagnosticamos, no se les olvide. ¿Quiénes diagnostican? Los médicos. Nosotros no diagnosticamos. Nosotros damos un presunto con base en los síntomas. Entonces, parece probable que el paciente esté siendo un infarto del miocardio y deba recibir tratamiento. ¿Por qué? Por un infarto. Ahora, nuevamente, ¿qué es un infarto? Muerte de un tejido corporal generalmente causada por la interrupción de suministro de sangre en esa zona.
Entonces, cuando el corazón deja de recibir sangre en una zona, cuando deja de recibir sangre en una zona del corazón, esa parte se infarta. ¿Y qué pasa? Muere. Entonces ya no tiene, primero ya no va a ser el boom, boom, boom de la manera que está haciéndolo, y además de eso que el suministro eléctrico del corazón se ve afectado. Como técnico en emergencias médicas, el tratamiento que brindará a la mayoría de los pacientes se basa en los síntomas, no en un diagnóstico exacto. Muchas afecciones pueden prestar signos y síntomas similares a medida que su carrera en el servicio médico de urgencias avanza el tratamiento. Puede comenzar a elaborar una lista de posibles afecciones o lesiones que los pacientes podrían estar experimentando durante su tratamiento. Recuerde que es fundamental recopilar toda la información pertinente y poder interpretarla correctamente. Ok, palabras de sabiduría. Aunque los pasos de la evaluación del paciente representan un enfoque lógico para la evaluación del paciente, el orden, el tipo de procedimientos que realizan está determinado por el estado del paciente. Ahora vamos a ver cuáles son los pasos. La evaluación de la escena o el Sign CSAP tiene que asegurarse de que la escena es segura. La escena o el lugar, para que entiendan. Determinar el mecanismo de lesión o la naturaleza de la enfermedad. Nuevamente, que es el MOI o el NOI. Take standard precaution. Tomar las precauciones estándar. Como cuáles, el PPE, que es ay, hijo de madre. Bueno, los guantes, la máscara, las gafas o todos los elementos de protección personal para poder cuidarse para entrar al paciente. Determinar el número de pacientes. Cuando yo llego al lugar puedo determinar si es uno o dos. Si necesito, entonces considerar recursos adicionales o especializados. Si por ejemplo el paciente son más de uno, por ejemplo en un vehículo que se lesionaron 3 o 4 porque el carro volcó y rodó y se lesionaron durante el rodamiento, pues entonces no es solamente uno. ¿Por qué? Porque recuerden, una ambulancia solo puede transportar uno al tiempo por la atención que necesita el paciente. Entonces, si es así, entonces ¿qué tengo que considerar? Recursos adicionales. ¿Cuáles? Otra ambulancia. O si el carro está atrapado y está en una pendiente y se va a caer, entonces ¿qué? Tengo que tener recursos especializados para poder sostenerlo y que lo rescaten. Ahora, la evaluación primaria. Y aquí, después de la evaluación primaria, vamos a empezar con esto. La toma de la historia médica del paciente. Un paciente, por ejemplo, que tenga lo mismo, por ejemplo el tema de ahorita, que este paciente tenga por ejemplo una cirugía a corazón abierto y tenga un marcapasos, por ejemplo. Secondary assessment, que es el secondary assessment para los médicos y el secondary assessment para los traumas. Recuerden, esto debía haberlo señalado para que no quedara en el aire. Porque recuerden que, sin embargo, puede ser necesario cambiar el orden de los pasos. Por ejemplo, los componentes de la evaluación. Entonces, por ejemplo, el mismo componente del paciente assessment, para el medical assess patient, hasta aquí. Entonces, por ejemplo, los mismos componentes de la evaluación del paciente utilizados para evaluar un paciente médico se utilizan también para evaluar un paciente con trauma. Sin embargo, es necesario cambiar el orden de algunos pasos después de la evaluación de la escena. ¿Sí? Entonces, aquí habla precisamente, por eso los dos están aquí, uno al lado del otro. Y aunque hay un formato para determinar qué es lo que tenemos que evaluar dentro de uno y el otro, casi son los mismos, solamente que el orden es diferente. Tengo que buscarlo
y hablaremos de eso. Y el reassessment, que es el volver a hacer una reevaluación. ¿Ok? Ok, entonces, seguimos. Bueno, la evaluación de la escena. La evaluación de la escena se refiere a su evaluación por las condiciones que estarás operando, aunque este será un foco de atención cuando llegues por primera vez a la escena. La continua, esto es muy importante, conciencia situacional, que el situational awareness es el conocimiento de la comprensión del entorno propio y la capacidad de reconocer riesgos potenciales para la seguridad del paciente o del equipo IMS. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener en cuenta de que todo el tiempo tenemos que estar pendientes de la evaluación de la escena y los potenciales riesgos. Por ejemplo, en un choque, cuando un choque de vehículos, que un carro está no sé, en la vía y está en la autopista y está atravesado y vienen muchos vehículos y por eso es que los carros de bomberos siempre quedan, la distancia es 200 metros, 100 metros, 100 pies. 100 pies desde el lugar del accidente, voy a poner un ejemplo. Si el accidente fue acá, el camión de bomberos se estaciona en este lado para que sirva como una especie de muro para evitar que los carros que están, bueno, pues obviamente cuando pasa eso pues hay tráfico, pero pues eso se hace con el fin de que los que están aquí no sufran una lesión debido a los vehículos. Sin embargo, siempre se tiene que tener en cuenta que toca tener una conciencia situacional, ¿sí? O sea, estar pendiente de que estamos en un lugar que puede ser peligroso y que puede ocurrir un nuevo accidente por la imprudencia de un tercero. Ok, entonces es necesario ante toda la llamada para garantizar la seguridad. La conciencia situacional es presentar la atención a las condiciones y a las personas que lo rodean en todo momento y a los riesgos potenciales que estas condiciones o personas representan. Por ejemplo, antes de conocer la ubicación específica del accidente, considere cómo afectaría el clima, la hora del día, los recursos disponibles actualmente y otros incidentes. En el mismo distrito de respuesta puede afectar su capacidad para operar de manera segura y eficaz. La evaluación de la escena aparece en la parte superior del algoritmo que lo acabamos de ver de evaluación, porque es lo primero que debe tener en cuenta y no termina cuando avanza por el resto del proceso de evaluación. Cuando se alerta por una llamada de emergencia, el despachador médico le proporciona información básica sobre la solicitud de la asistencia. Los despachadores siempre tratan de tener la mayor información posible de lo que está sucediendo, por eso habla de esto, ¿sí? Ellos tratan de tener la mayor cantidad de información para saber qué se van a enfrentar, por eso dice precisamente esta parte. Me perdí la partecita. Considere cómo afectarán el clima, porque puede ser que un carro se rodó precisamente porque el piso está mojado. La hora del día, porque puede ser que esté de noche o de día. Los recursos disponibles actualmente para otros incidentes y etc. Entonces, de cuenta, no termina cuando avanza. Ok, el algoritmo de elaboración, porque lo primero que se debe tener en cuenta, no termina cuando avanza por el resto del proceso de la evaluación, ¿sí? Cuando se alerta de una emergencia, digamos por acá cuando se despacha de una llamada de emergencia, el despachador médico le proporcionará información básica sobre la solicitud de asistencia. Desde ese momento en el que se llama hasta que llegue su paciente, tendrá en cuenta diversos factores que afectarán su forma de actuar en el lugar de los hechos, la atención que brinda al paciente. Aquí hay algo que sí, durante todo el día, voy a continuar, voy a hacer esto, porque esto sí es importante.
de la llamada para garantizar. Ah, pero verdad que esto está en español. Eso es the core, awareness, attention and condition, people around the time. No, está aquí. Sí. En la seguridad, conciencia de situaciones, prestar atención a las condiciones de las personas. Están operando. Y el Sensei sabe las condiciones con las que se está operando. Ok. Entonces, estos incluyen, y aquí cuando se le la llamada del despacho al médico le proporciona información básica sobre los servicios de la asistencia. Desde que se llama hasta que llegue a su paciente. Esto es importante. Todo esto request your assistance. Your patient. You call your patient. Hasta aquí es lo muy importante. El resto es un poquito de carreta, pero también es importante. Entonces, cuando se alertan, ya leímos este pedacito. Estos incluyen los peligros viales y el tráfico que afecta donde estaciona su vehículo, peligros de incidentes como incendios, materiales peligrosos o escenas de violencia. Uy, aquí ya que me acuerdo esto de materiales peligrosos. Siempre se tiene que tener en cuenta es cómo se debe estacionar cuando un vehículo está en llamas y está en una pendiente. Bueno, eso también se va a ver. Las escenas de violencia que pueden afectar como si se acerca, ve eso, ¿verdad? Por cierto, eso en dónde está. Maneja las vías respiratorias, principios, shock, resucitación, descripción médica, emergencias respiratorias. Pero creo que eso está al final, eso sale en los respuesta, gestión y extracción de vehículos y rescate especial y operaciones de transporte. En esto se habla lo que acabo de mencionar. Pero las escenas de violencia que pueden afectar como si se acerca a la escena y más su evaluación de la escena. Debe combinar una comprensión de la situación y condiciones antes de responder la información que le dio el despachador y una observación de la escena en sí para ayudarlo a garantizar un funcionamiento seguro y efectivo en las operaciones. Garantizar la seguridad de la escena, esto es muy importante. Problemas que puedes encontrar en el entorno hospitalario puede variar desde dificultades menores hasta peligros mayores. Esto es importante porque creo que sale, no recuerdo bien, pero creo que sale en una pregunta. Entonces, incluso en las escenas que al principio parecen relativamente seguras pueden volverse inseguras sin previo aviso. Por ejemplo, cuando hablan sobre el cambio de clima, por ejemplo. Esté atento a posibles dificultades y peligros al acercarse a la escena. Pregúntese, ¿es seguro para mí, para mi equipo? Y yo puedo entrar a la escena, acercarme a atender al paciente. Si la respuesta a esta pregunta es no, la escena no es segura para acercarse y atender al paciente. Haga lo que pueda para que sea segura y solicite recursos adicionales cuando la escena no es segura. Y eso se tiene que verbalizar al momento del examen, porque es un examen oral que se hace para esto. Estos recursos pueden, estos recursos pueden incluir bomberos, trabajadores de servicios públicos, técnicos en materiales peligrosos y personal policial, según la condición que haga que la escena sea insegura. Su responsabilidad es escuchar sus instintos y la capacitación y experiencia de su equipo al determinar si una escena es segura o no. Hay muchos casos bien documentados de servicios médicos de emergencia que resultaron heridos después de ingresar a una escena insegura a pesar de sentir que algo andaba mal. Wow. Vamos a subrayar esta parte. Resources hasta aquí y lo voy a leer nuevamente. Pregúntese a sí mismo: ¿es seguro para mi equipo y para mí para entrar a la escena y acercarme al paciente? Si la respuesta a la pregunta es no, la escena no es segura para acercarse y tratar al paciente. Entonces haga lo que pueda para que sea segura o solicite recursos adicionales.
Eh, Antes de salir de su vehículo de respuesta, observe si hay problemas como superficies irregulares o inestables, agua, lodo y hielo en el suelo. Recuerde, debe ganar acceso al paciente para brindarle atención, o de obtener acceso al paciente para brindarle atención. Generalmente mientras lleva consigo un equipo o una camilla. Además, al salir transportará al menos una camilla de 45 kilos, que son 100 libras, y posiblemente un paciente de 90 kilos o 200 libras o más, o sea que vas a cargar aproximadamente unas 300 libras. Bueno, pero si la camilla es de ruedas, pues una camilla de ambulancia, pues ok, más fácil. Dependiendo de la camilla o el stretcher, más bien. O más, así como el equipo de atención al paciente y sus pertenencias personales. Si su equipo se vio comprometido al ir, te resultará aún más difícil salir del... te va a ser más difícil salir del vehículo. Trabajar en una carretera, lo acabo de comentar, es particularmente peligroso. Use un chaleco de seguridad, se me olvidó comentarlo, de alta visibilidad de clase 2 o 3, y tome precauciones de seguridad adecuadas para responder a estos incidentes. Consulte el capítulo 2 de la fuerza laboral y el bienestar, ya lo vimos en el capítulo 2, y no vayan a ver mi video. ¿Dónde está? Hasta aquí. Entonces, para mayor discusión sobre la seguridad de operaciones mientras trabaja a lo largo de la carretera, consideren las condiciones ambientales que pueden presentar peligros en el lugar de los hechos. Hace frío, cae nieve, llueve, hace calor o hay humedad. El clima puede ser un problema en sí mismo. Vamos a resaltarlo hasta acá. Hasta aquí. Pero tenga en cuenta cómo puede afectar el terreno físico que pueda encontrar, como zonas boscosas, colinas, montañas, desfiladeros, ríos, lagos, arroyos e islas. Incluso las condiciones climáticas relativamente leves pueden representar un peligro significativo si el personal de respuesta y los pacientes están expuestos a ellas durante un tiempo considerable. Por ejemplo, durante una aproximación larga, o al trasladar a un paciente por terreno difícil. Por ejemplo, como lo que se está viendo aquí, aunque pues no le presten atención a esto porque el paciente aquí tiene un celular, pero pues es dramatización pues. ¿Cómo dice esto en inglés? Porque no está claro. Bueno, trabajando en la atención prehospitalaria en condiciones desfavorables y superficies inestables es una parte importante de la atención prehospitalaria. Sin conocer la infinidad de situaciones en las que puede verse involucrado en una buena regla para usar ante una amplia variedad de posibilidades es que cualquier medida que tome para protegerse, por ejemplo, abrigos gruesos, ropa impermeable, chalecos salvavidas, vehículos con aire acondicionado o calefacción. También debe considerarse para el paciente si está poniendo equipo para abordar riesgos ambientales y puede hacerlo de forma segura. Proporciona al paciente el mismo equipo o uno similar si se aleja del lugar para tomarlo y cubrirlo. Si se encuentra en un área, si se encuentra, entonces ya me perdí hasta donde iba. Medida que tome para protegerse. Abrigos gruesos, abrigos gruesos, ropa, vamos a hablarnos un pedacito pequeñito. Una variedad de posibilidades es que cualquier medida que tome para protegerse, por ejemplo, abrigos gruesos, ropa impermeable, chalecos salvavidas, vehículos con aire acondicionado o calefacción. También debe considerarse para el paciente si se está poniendo equipo para abordar riesgos ambientales y puede hacerlo de forma segura. Proporciona al paciente el mismo equipo o uno similar si se aleja del lugar para tomar o cubrirlo. Si se encuentra en un entorno peligroso, lleva al paciente consigo siempre que sea posible. Tomarse el tiempo para concentrarse en lo que hace será de gran ayuda
previniendo lesiones a usted y a su paciente. Si corresponde, ayude a proteger a los transeúntes. Pilas con esto, a los transeúntes para que no se conviertan en pacientes. Muchos transeúntes intentan ayudar durante una emergencia. Recuerda que siempre no están capacitados para manejar situación. Esto sale en una pregunta. En situaciones complicadas de un equipo de enfermedades por lesiones. Recuerden que aquí esto va a volver a salir porque aquí habla, recuerden que es la ley del buen samaritano, que eso no nos aplica a nosotros porque ellos tienen la intención de querer ayudar, pero pues se pueden convertir también en víctimas sin querer. Los peligros vienen como en muchas formas, figuras y tamaños diferentes. Pueden encontrarse con peligros ambientales, peligros físicos como metales afilados y vidrios rotos, o peligros de resbalones y caídas como fugas de fluidos en un accidente automovilístico. Peligros biológicos como sangre, fluidos corporales, peligros químicos como la liberación de material peligroso. Más adelante vamos a ver un capítulo sobre esto que... peligros eléctricos como cables eléctricos caídos, peligros de agua, incendios, explosiones y la amenaza de violencia física, por nombrar algunos. Material peligroso, venga, ¿dónde es que es esto en el capítulo? ¿Qué capítulo es? No me acuerdo. Descripciones, lesiones, emergencias geriátricas, operaciones de transporte, gestión de accidentes. No me acuerdo si esto está en el 41. No, o en el gestión de accidentes. Y habla sobre el libro, o ya lo vemos. No. Bueno, a ver, yo miro más arriba. Derechos, sistema de seguridad, bienestar laboral, cuestiones médicas, con terminología médica del cuerpo, sí, no. Eso sí, eso está en el 40, en el 41. O gestión 40. Y ahí hablamos sobre los símbolos que tienen los camiones. Entonces, cuando también hablamos de estos de material peligroso, en esta imagen, aquí podemos ver, espero que se pueda ver este triángulo. Aquí es donde este tipo de, los trailers tienen que estar determinados, pues, qué tipo de material es el que llevan. Si ya sea, me refiero a material, por ejemplo, ácidos o tipos de cosas que sean inflamables, porque aquí, por ejemplo, en esta escena se ve que todo esto está incendiado, se incendió por lo que se ve. Esto ya son luces, pero esto se ve que se incendió. Sin embargo, hay un punto que resaltar que dice: evalúe la escena en busca de peligros tan pronto como llegue. De una, eso es lo que primero se tiene que hacer, evaluar la escena. Pues es que prácticamente lo dice el capítulo como empieza, que dice evaluación de la escena, el Science is Up. Ok, debe estar atento a las escenas que puedan generar violencia debido a pacientes violentos, familiares angustiados, transeúntes enojados, pandillas o multitudes alborotadas. Al entrar a la casa de un paciente, observe el área circundante. Ve algún arma que el paciente u otras personas puedan acceder a. Armas pueden no ser objetos típicamente asociados con violencia, como un cuchillo o una pistola. Pueden ser artículos domésticos como un destornillador o un martillo, u otros objetos fácilmente accesibles en la mesa de la cocina o en la mesita de noche junto a la cama. Esté siempre atento a estos objetos si no están asegurados. Asegúrese de colocarse entre el paciente y el peligro potencial, preveniendo así posible acceso al objeto. Solicite la asistencia de fuerzas del orden si la escena presenta un potencial de violencia. Entonces, eso quiere decir que si de pronto, bueno, en Estados Unidos, aquí es legal el porte de armas. Entonces, nada hacer que en una escena de violencia doméstica haya un arma en preciso donde sucedieron los hechos, y lo que uno menos quiere es que se pueda, que el paciente precisamente sea lesionado, sea el que tenía el arma de fuego y quiera lesionar a su pareja. No lo sabe, ¿sí? Entonces
Por eso habla aquí de estar en medio del objeto y del paciente. En algunas zonas se envían agentes policiales, servicios médicos, en la mayoría los IMs de las llamadas, si no este es un enfoque utilizado en su área, debe solicitar asistencia policial tan pronto como considere que puede haber peligro. En algunos casos deberá retirarse rápidamente del lugar de los hechos hasta que llegue la policía. O si aún no se encuentra en el lugar, permanecer en un lugar seguro según los protocolos locales hasta que la policía indique que es seguro proceder a la llamada. Responder a edificios abandonados o zonas de violencia conocida debería despertar sospechas sobre la necesidad de intervención de la policía. Nuevamente, responder a edificios abandonados y zonas de violencia conocida debería despertar sospechas sobre la necesidad de la intervención de la policía. No se les olvide esto, voy a resaltarlo por si acaso. Bueno, y aquí pues se hace un escenario donde el IEMS le indica a la policía para, no sé, que vaya o asegure la escena. Si la escena no es segura, solicite apoyo policial. O en una emergencia, la escena es un entorno que cambia dinámicamente y simplemente verificar la seguridad de la escena una vez comenzó la llamada no es suficiente. Esto lo voy a resaltar porque es verdad. Como un EMT, debes estar al tanto de los cambios en su entorno que pueda presentar riesgos de seguridad para usted. Los IMs o su equipo de IMs, el paciente o los transeúntes, o sea, para que pueda presentar nuevamente, sigue como lo menciona, para usted, para su equipo, para el paciente, para la familia del paciente y para los transeúntes. No se les olvide ese detalle. Independientemente del momento en que se presenten los peligros, es su responsabilidad asegurar la escena. Si cuenta con la formación y el equipo necesarios, solicitar recursos adicionales y trasladarse a un lugar seguro. Viene que es muy importante. Determinate mechanism of injury or nature of illness, que es el MOI o NOI, que no se les olvide. ¿Y qué significa cada uno? El mecanismo de la lesión dice las fuerzas o transmisión de energía implicadas al cuerpo que causan lesiones. Una persona que se cayó en la escalera. Entonces, la persona tuvo un síncope bajando por las escaleras. Se tropezó, o bueno, no digamos que no tenga un síncope, sino que simplemente se tropezó, rodó por las escaleras y al llegar al final se fracturó un brazo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de la lesión o el MOI? Las escaleras. La naturaleza de la enfermedad, que es el NOI, es el tipo general de enfermedad que padece el paciente. Ya lo dije. Son los síntomas. Recuerden, son las cosas que no podemos ver, sino que el paciente no se le expresa. Que el paciente nos puede manifestar frente a una enfermedad, o es el médico, o lo que ya hemos hablado, que es el medical history, que es cuál es la enfermedad que tiene el paciente. Nos están llamando por un paciente que sufrió un posible ataque cardíaco, una persona que sufrió un posible epilepsia, o una persona que se atragantó con la comida y necesita ser evaluada. Pues no sé, pues eso pasa tan rápido que a veces uno creo que, o sea, en la mayoría uno no está ahí para que, pum, preciso, o sea, que tiene que ser que preciso uno está en el restaurante para hacer la maniobra de Helmich, o sea, hace la pulsación aquí. Pero bueno, estamos hablando de que eso es la naturaleza de la enfermedad, ¿sí? Entonces, prácticamente todas las llamadas de asistencia a las que puede responder se pueden clasificar como afecciones médicas, lesiones traumáticas o ambas. Esto sale.
algunas llamadas de emergencia pueden involucrar un problema médico que conduce a una lesión traumática, como lo comentaba de pronto de una persona que se desmayó y cayó por las escaleras. Como un paciente que se debilita y se marea debido a un nivel bajo de presión arterial. Bueno, nivel de glucosa, por un nivel de glucosa causado que ella tropezará, cayera y se rompiera el tobillo. Como EMT deberá poder identificar la clasificación general y el problema o los problemas subyacentes de la emergencia a la que respondes. Las lesiones traumáticas son el resultado de fuerzas físicas aplicadas al exterior del cuerpo, generalmente por un objeto que golpea el cuerpo o un cuerpo que golpea un objeto. ¿Sí se entiende? Ok, lo voy a repetir. Las lesiones traumáticas son el resultado de las fuerzas físicas implicadas al exterior del cuerpo, generalmente por un objeto que golpea el cuerpo o un cuerpo que golpea un objeto. Lo que estaba hablando sobre alguien que se cae por las escaleras. Lo voy a subrayar. Uy, me pasé. Estos generalmente se clasifican según el tipo o cantidad de fuerza, de duración de la aplicación y la zona del cuerpo en la que se aplicó. Esto se describe como en el mecanismo de lesión o ¿cómo dice? El MOI. Esto se describe como el mecanismo de lesión o el MOI. Entonces, dice que el MOI, M de MOI, el Ministerio del Interior. Ministerio del Interior, es MOI. Las fuerzas de transmisión de energía aplicadas al cuerpo que causan lesiones. Qué chiste. Se puede utilizar como una guía para ayudarle a enfocar su evaluación. El MOI, ¿sí? Ciertas partes del cuerpo se lesionan con más facilidad que otras. Por ejemplo, el cerebro y la médula espinal son frágiles y fáciles de lesionar. Afortunadamente están protegidos por el cráneo, vértebras o varias capas de tejidos blandos. Los ojos también se lesionan con facilidad, incluso pequeñas fuerzas sobre el ojo pueden resultar en una lesión grave. Los huesos y ciertos órganos son más fuertes y pueden absorber pequeñas fuerzas sin causar lesiones significativas. Una buena comprensión de la anatomía y fisiología le ayudará a identificar, que lo vamos a ver más adelante, a identificar los momentos en los que el MOI puede provocar lesiones en partes del cuerpo que no están directamente afectadas. Por ejemplo, considere a un paciente que se ha caído de un tejado y ha aterrizado con los pies por delante. Uy, pucha. Este paciente, el MOI dirigirá la atención a una posible lesión en los pies. Sin embargo, es probable que una cantidad significativa de energía se haya transferido a otras zonas del cuerpo, por ejemplo a la columna o a la cadera, o los brazos, si el caso apoya los brazos. Haya causado más lesiones en las piernas, la pelvis del paciente, incluso en la columna vertebral. ¿Ven? Términos comúnmente asociados con el MOI, incluidos traumatismo cerrado, trauma penetrante con traumatismo cerrado. La fuerza de lesión se extiende por una zona extensa y a veces la piel no se rompe. Sin embargo, los tejidos y órganos que se encuentran debajo del área de impacto pueden resultar dañados por un trauma penetrante. Vale, que nuevamente. Términos comúnmente asociados con el MOI, incluyendo traumatismos cerrados o trauma penetrante. Los traumatismos cerrados es cuando tú te golpeas muy fuerte y queda el hematoma. Pero un traumatismo penetrante hace referencia cuando un objeto atraviesa la piel o por el contrario, producto de la caída, el hueso se sale de la piel. Con traumatismo cerrado. Vamos a ver los significados nuevamente. Impacto del cuerpo por objetos que causan lesiones sin penetrar tejidos blandos, ni órganos, ni cavidades internas. El trauma penetrante son las lesiones causadas por objetos como cuchillos, balas que perforan la superficie del cuerpo y dañan los tejidos y órganos internos. Y el traumatismo cerrado es el impacto del cuerpo con objetos que causan lesiones sin penetrar tejidos blandos, ni órganos, ni cavidades internas. La fuerza de la lesión se extiende por la zona extensa y a veces la piel no se rompe.
Sin embargo, los tejidos y órganos que se encuentran debajo del área del impacto pueden resultar dañados. Un trauma penetrante, la fuerza de la lesión se produce en el punto específico de contacto entre la piel y el objeto. El objeto perfora la piel y crea una herida abierta con un mayor potencial de infección. Como EMT también aprenderás atenderás a pacientes que requieran servicios médicos de emergencia, y la atención debido a enfermedades o afecciones no causadas por la fuerza externa. Para estos pacientes con problemas médicos debe examinar el tipo general de enfermedad que experimenta el paciente o la naturaleza de la enfermedad. Por ejemplo, esto sería un paciente que se siente que no puede respirar lo suficiente. Este paciente de NOI sería dificultad para respirar, al igual que el MOI ayudaría a orientar tanto su evaluación como su atención. Vámonos por ejemplo al COVID. Cuando esa pandemia ocurrió, pues muchos se tuvieron que atender a los pacientes precisamente por no poder respirar. Entonces en este caso, en esa época, el NOI sería adquirir la enfermedad del, del COVID. Existen ok, espérame. Yo siento que no puedo respirar lo suficiente. Para pacientes con problemas médicos del tipo general de enfermedad experimental el paciente. Bueno, eso yo lo sé, no es necesario resaltarlo. Existen similitudes existen similitudes entre el NOI y el MOI. Ambos requieren que busques pistas sobre cómo ocurrió el incidente o se desarrolló el problema. Debes esforzarte por determinar que el tipo general de la enfermedad, que a menudo se describe como mejor con la descripción del paciente. Ahora viene lo más interesante. Ahora viene esto. La queja principal o es el chief complaint. El chief complaint, lo más grave que preocupa al paciente y el motivo por el cual fue llamado. Y yo voy a subrayar esto. ¿Cómo dice? Entonces, para terminar rápidamente el NOI, hable con el paciente. La familia o personas, ya lo había comentado anteriormente, la familia o las personas presentes sobre el problema. Al mismo tiempo, utilice sus sentidos para examinar la escena en busca de pistas sobre el posible problema. Es posible que vea líquidos abiertos o derramados, medicamentos o contenedores, sustancias tóxicas o condiciones de vida insalubres. Es posible que perciba un olor inusual o fuerte, como el de pintura fresca en una habitación cerrada. Es posible que escuche un silbido, como una fuga de agua en una casa o en el sistema de oxígeno. Mantenga estas observaciones en la escena y tenga esto en cuenta al comenzar la evaluación de un paciente médico. Voy a poner esto también. Patient family. Esto lo voy a subrayar también. Esté atento a las escenas con varios pacientes que presentan signos o síntomas similares. Un ejemplo sería una pareja de ancianos con síntomas gripales de dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Estos síntomas pueden ser indicativos de monóxido. ¡Uy! Esto sale en una pregunta. Hijo de pucha, miren. Y de hecho yo la perdí. Un ejemplo sería una pareja de ancianos con síntomas gripales, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Estos síntomas pueden ser indicativos de envenenamiento por monóxido de carbono. También indicaría una escena insegura para usted y su pareja. Aquí síntomas gripales, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Y aquí hay una cosa que no comenta, pero una intoxicación por monóxido o una intoxicación por monóxido
la intoxicación por monóxido de carbono, otro síntoma muy fijo que tú puedes ver es que la cara de la piel, eso se llama cherry algo, no me acuerdo ahorita. Entonces, si el paciente, cuando tú entras y ves que como puede ser intoxicación general en todos los de la casa, y tú ves que los pacientes están, que todos los pacientes tienen la cara roja y los signos vitales, porque eso también, espero que no me acuerdo dónde lo hablan más adelante, pero hablan sobre que puede ser que por ejemplo el oxímetro de pulso puede decirte que está bien, pero la cara está roja y eso es intoxicación por monóxido de carbono. Un síntoma, eso es fijo porque a mí me salió. La importancia del MOI y del NOI. Considerando que el MOI y el NOI temprano puede ser de valor en la preparación para atender a su paciente, por ejemplo, al comenzar la reunión, el equipo de la unidad, ¿qué llevaría para tratar a un paciente que reporta dolor en el pecho? ¿En qué se diferencia este equipo del utilizado para tratar a un peatón atropellado por un vehículo? Me imagino que habla, no sé si aquí o más adelante habla sobre la maleta de los 5 minutos. La apariencia de la escena también puede guiar su preparación. Esto no me acuerdo si... Ok, sí. Voy a ponerlo con azul porque esto sí sale, es muy importante. Otros MOI pueden incluir caídas, accidentes automovilísticos, agresiones o accidentes laborales. Por ejemplos del NOI incluyen convulsiones del corazón, ataques del corazón, problemas diabéticos e intoxicaciones. Los familiares, los transeúntes o incluso las fuerzas del orden también pueden proporcionar información importante sobre traumas o problemas médicos para ayudar a asistir al paciente. Podría verse tentado a clasificar a su paciente inmediatamente como un paciente de trauma médico. Recuerde que los fundamentos de una buena evaluación del paciente son los mismos a pesar de los aspectos únicos de la atención médica y del trauma. Si se encuentra con un paciente inconsciente al pie de una escalera, él o ella se cayó por la escalera, se golpeó la cabeza y quedó inconsciente, o sufrió un problema médico que le provocó la pérdida del conocimiento. Luego se cayó de la escalera. Tras la evaluación puede ser difícil identificar qué provocó la pérdida del conocimiento y luego se cayó de la escalera. Tras la evaluación, puede ser difícil identificar con absoluta certeza si el problema es un origen traumático o médico, aunque se necesita una evaluación más exhaustiva para llegar a una conclusión considerando el MOI y el NOI. Temprano le ayudará a comenzar su evaluación. Llevar precauciones estándar, que es el PPE. Llevar precauciones estándar. El equipo de protección personal, que es el Personal Protective Equipment, que es el PPE, que es el acrónimo. Las precauciones estándar deben considerarse y adaptarse a la tarea prehospitalaria en cuestión. El PPE incluye ropa o equipo especializado que protege al usuario. El tipo de PPE, el uso depende de las tareas laborales específicas requeridas durante la interacción con el paciente. Por ejemplo, el personal de rescate puede usar PPE como cascos, protección para ojos, botas, guantes y equipo de protección diseñados para protegerlos de lesiones cuando trabajan para rescatar a un paciente atrapado en un vehículo motorizado dañado. Los técnicos en materiales peligrosos pueden usar un traje protector diseñado para prevenir contaminación con materiales peligrosos potencialmente letales. Por esa razón es que cuando llegan nuevamente, los bomberos llegan nuevamente a las estaciones, ellos lo primero que hacen es lavar los trajes porque no saben con qué materiales peligrosos o potencialmente letales se han enfrentado, ¿ok? Entonces, a ver, cosa para adaptar recetas o hand, includes crossing especial equipment protection weather, standard precautions.
Ok. Las precauciones estándar son medidas de protección que tradicionalmente han sido recomendadas por Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y Centros para el Control de Prevención de Enfermedades. El CDC, pocas palabras. Para el uso y manejo de objetos, sangre, fluidos corporales y otros materiales potenciales y exposición de riesgos y exposición de riesgos de enfermedades transmisibles. Si usted, entonces, la responsabilidad principal de la atención del paciente deberá seguir precauciones estándar al evaluar y tratar paciente. Se requiere en cada encuentro con el paciente. Estas medidas pueden no brindar protección absoluta contra exposición a enfermedades infecciosas, patógenos transmitidos por la sangre, pero son la forma más efectiva de reducir su riesgo de exposición. El concepto de precauciones estándar asume que toda la sangre, fluidos corporales y la piel no inactiva y membranas mucosas puede suponer un riesgo sustancial de infección. Venga, y lo voy a subrayar porque esto no me acuerdo si sale o no, pero es bueno tenerlo en cuenta. Ahí está la primera. Sí. Esto incluye sangre y otros materiales potencialmente infecciosos que se secan, porque algunas enfermedades como hepatitis pueden vivir durante días fuera del cuerpo durante una situación en donde hay una comunidad activa de transmisión de un virus que puede transmitirse por partículas en el aire o partículas aerosolizadas. Este concepto de precauciones estándar debe ampliarse para reconocer el riesgo asociado con los patógenos no transmitidos por la sangre. Llevar precauciones estándar antes del contacto real con el paciente. Amén. Uy, sí. Vean, cuando estén con los pacientes, lo primero, y cuando vayan a hacer ¿cómo se dice? Cuando les hagan la evaluación de cómo acceder al paciente, entonces es muy importante que verbalicen esto, aunque si no lo dicen no hay problema, siempre y cuando los tengan puestos. Por ejemplo, ustedes van entrando y ustedes pueden decir sin safety, PPE sin safety. Así no digan PPE cuando están ingresando al lugar o cuando están haciendo la evaluación. Pues igual ya si ustedes ya tienen sus PPE puestos, que serían por ejemplo los guantes, el face mask y las gafas. No, ojo, no este tipo de gafas no son reglamentarias para eso. ¿Cuáles son las gafas reglamentarias? Son esas que te cubren y te cubren aquí, por acá, por estos lados y por acá, incluso por los lados, por acá, todas estas zonas, ¿sí? Estas son las gafas, no estas no son, ¿ok? Si tú con que ya tengas todos tus elementos, no hay problema, pero pasas esa parte del examen. O sea, esa parte de la evaluación es superada. Las precauciones estándar antes del contacto real con el paciente, a menudo antes de salir del vehículo de respuesta. Después de tener contacto con el paciente puede ser demasiado tarde para pensar en qué precauciones se deberían haber considerado. El uso de precauciones estándar en servicios médicos de emergencias incluye, entre otros, el lavado constante de manos con jabón y agua si es posible, o con desinfectantes de manos a base de alcohol. Si no hay agua o jabón disponibles antes y después de la atención, guantes protección para los ojos, una mascarilla ya esto es extra, y una bata. Pueden estar dictados por las normas o protocolos locales, lo que comentaba frente, por ejemplo, lo que sucedió en el 2020 con el COVID. Como mínimo, se deben usar guantes y protección para los ojos. Como mínimo, uy, esto lo va a resaltar.
Recuerden que después del contacto con un paciente los guantes pueden contaminarse con materiales infecciosos. Ya hablamos de cómo quitar los guantes. Así que evite manipularlos. Los servicios médicos y cada vez que pase con un paciente a otro debe cambiarlos. Ojo, los guantes pueden contaminarse con materiales infecciosos, así que evite manipularlos. El equipo de EMS con los mismos guantes utilizados durante el contacto con el paciente. Nunca se toque la cara ni ninguna zona de la piel descubierta. Con guantes que hayan sido o hayan estado en contacto con el paciente. Se recomienda el uso de protección ocular para los encuentros con pacientes. Para encuentros con pacientes, los pacientes no suelen avisar antes de vomitar o tener una convulsión. Eventos que presentan un alto riesgo de salpicaduras de fluidos corporales en los ojos. Al usar protección ocular durante las llamadas, reduce el riesgo de lesiones oculares o de sangre o fluidos o exposición a fluidos corporales. Las gafas estándar pueden no ofrecer suficiente protección, ya que la mayoría no están diseñadas con protectores laterales contra las salpicaduras. Lo acabo de mencionar. Se recomienda el uso de protección ocular. Voy a resaltar eso. It recommended person Caesar events both the body fluids in the eye. Aquí. Never va a poner esto con rojo. Nunca se toque la cara en ninguna zona de la piel descubierta con guantes que hayan estado en contacto con un paciente. Se recomienda el uso de protección ocular para los pacientes. Los pacientes no suelen avisar antes de vomitar o tener convulsión, eventos que suponen alto riesgo de salpicaduras de fluidos corporales en los ojos. Al usar protección para los ojos durante llamadas, usted debe reducir el riesgo de lesiones oculares, sangre y fluidos con exposición. Las gafas estándar pueden ofrecer protección. Standard glasses cannot be protection, can be designed display guards. Can be protected from protection. Esto aquí para un amarillito. Nuevamente esta partecita. Es posible que los anteojos estándar no ofrezcan suficiente protección porque la mayoría no están diseñados con protectores laterales contra salpicaduras. Por esta razón, las gafas protectoras deben protegerle de posibles sujeciones desde diversas direcciones. La sangre, por ejemplo, por eso mencionaba que todas estas zonas. Por esa razón, las gafas protectoras deben protegerle de posibles exposiciones de diversas direcciones, desde los fluidos corporales que contienen materiales potencialmente infecciosos. Pueden transmitirse por el aire o por lo que es importante usar una mascarilla si existe riesgo de salpicaduras o rociado. Un paciente que presente ojos o síntomas como tos, rigidez de nuca, con dolor de cabeza, dolor de garganta o fiebre con dificultad para respirar, debe indicarle que se ponga una mascarilla. Uy. Existe paciente que presente signos. Esto no recuerdo si también, pero local standard precaution include más encounters. Que hasta aquí. Entonces, un paciente que presente signos y síntomas como tos, rigidez en el cuello, con dolor de cabeza, dolor de garganta o fiebre con dificultad para respirar, debe indicarle que se ponga una mascarilla si hay síntomas locales. Precauciones estándar: no incluya una mascarilla para todos los encuentros con pacientes, pero pues nunca, depende. Una mascarilla brindará protección contra algunas enfermedades transmitidas por el aire, pero su nivel de protección dependerá del tipo de mascarilla y de ajuste adecuado de su capacidad para colocarla y usarla correctamente. Y aquí él tiene los PPE, que cuáles son. Bueno, aunque esta es una cubierta que tiene en la cara transparente, también lo ayuda para protegerse de esos fluidos que vienen de manera inesperada.
Y se recomienda, yo me acuerdo tanto que nos decían en la academia, que se recomienda usar ese tipo de gafas cuando hay pacientes con trauma, precisamente. ¿Por qué? Porque piensen en lo siguiente. Si por alguna razón o circunstancia ustedes se encuentran con un paciente que estaba en moto y el accidente fue tan grave que fue que pudo haber sido una amputación de una extremidad, y llega usted como EMT a atender al paciente y tiene el antebrazo cortado y él le hace así a usted y toda la sangre se le va a la cara, pues ya estás contaminado. Aunque hay que hacer unos protocolos después con en el trabajo donde estés trabajando para indicar que fuiste expuesto a la sangre del paciente y bla 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 bla. Pero por eso sí, es generalmente se usa es estos cuatro, perdón, que, estos tres que son el face mask, los guantes y las gafas son para pacientes de trauma, pero eso también lo vamos a saber en el transcurso de la llamada. Entonces pues eso vamos a tenerlo en cuenta en ese instante para saber cómo atender a los pacientes. Pero para un paciente con que sea médico, pues no va a ser necesario que utilices las gafas. No va a ser necesario, pero sin embargo tenerlas ahí no te quita nada. Pero pues tú no sabes qué tipo de paciente, pues porque te han llamado, pues tú puedes usar simplemente tu máscara y tus guantes y ya. Después de hacer el contacto con el paciente, si descubre en una condición que justifique un mayor nivel de PPI de lo que estás usando, no dudes en reagruparte y mejorar tu protección. Por ejemplo, si descubres en su evaluación primaria que un paciente tiene tos productiva y antecedentes de tuberculosis, ¿por qué está tuberculosis dos veces? Es el TB, el acrónimo de tuberculosis, y no lleva una mascarilla N95, usted y su equipo deben ponerse inmediatamente la protección respiratoria adecuada. Si sospecha que ha estado expuesto a una enfermedad transmisible sin protección adecuada, el PPI, siga los protocolos de su agencia local para informes y profilaxis posteriores a la exposición. Palabras de sabiduría. Ten en cuenta que los PPI o las precauciones estándar son, hay una pregunta también con precauciones estándar, entonces siempre tengan presente eso, precauciones estándar. Si en una pregunta sale precauciones, por alguna razón, precauciones estándar, téngalo en cuenta que esa es seguro la correcta, seguro. Precauciones estándar son ten en cuenta que las precauciones estándar son prácticas de prevención destinadas a reducir el riesgo de transmisión de patógenos transmitidos por la sangre y otros patógenos de fuentes identificadas y no reconocidas. Estas precauciones incluyen la higiene de las manos. Y no reconocer estas infecciones. Estas precauciones incluyen el higiene de manos, por ejemplo, cuando termines con el paciente y te tengas que lavar las manos, o aplicar el hand sanitizer o un desinfectante a base de alcohol. Y precauciones incluyen el uso del PPE como guantes, protección ocular, batas y mascarillas, prácticas seguras de inyección, manejo seguro de equipos y superficies potencialmente contaminadas, e higiene respiratoria, etiqueta para la tos. El término precauciones estándar ha reemplazado términos para conceptos similares como aislamiento de sustancias corporales y es promovido tanto por el CDC y la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Determinar el número de pacientes. Este también es... Como parte de la evaluación de la escena es fundamental identificar con precisión el número total de pacientes. Esta evaluación es crucial en determinar su necesidad de recursos adicionales como bomberos, equipos de rescate especializado
un material peligroso, ambulancias adicionales. Ok, entonces esto también lo va a señalar, porque esto sale también. Ténganlo presente. Cuando hayan varios pacientes, utilice el sistema de comando de incidentes, establecer dominio, identificar el número de pacientes y luego comenzar el triage. El sistema del comando de incidentes es un sistema flexible implementado para gestionar una variedad de escenas de emergencia. Los respondedores de emergencias que trabajan en grupos según su función o área asignada, con el líder de cada grupo, de cada uno de los grupos reportado a la persona en responsable del incidente. El comandante del incidente, que hace el triage, es el proceso de clasificar a los pacientes según la gravedad de su condición. Qué traducción tan horrible. La gravedad de su condición. Una vez que todos los pacientes han sido clasificados, se puede comenzar el tratamiento y transporte de estos pacientes. Generalmente los más experimentados de los EMT está asignado para realizar el triage. Este proceso ayuda a asignar personal, equipo y recursos para brindar la atención más eficaz a todos. Cuando hayan muchos pacientes presentes o hayan más pacientes de los que la unidad de respuesta pueda atender eficazmente. Implemente un plan de atención a víctimas en masa, utilizando unidad de respuesta que pueda atender eficazmente. Implemente su plan de atención a víctimas en masa, utilizando el sistema de comando de incidentes, sus protocolos locales. Estos temas se abordan en el capítulo 40, gestión de incidentes. Pues en mi caso yo ya lo sé, pero sí. Incluso, bueno, no importa, eso no viene al caso. Considere recursos adicionales especializados. Algunas situaciones traumáticas o médicas pueden requerir más ambulancias, mientras que otras pueden necesitar recursos especializados. Soporte vital básico. Las unidades pueden ser todo lo que necesita para algunos pacientes. Sin embargo, el soporte vital avanzado, que es ya sabemos que el soporte vital básico, que es el BLS, y el soporte vital avanzado, que es el ILS, se debe solicitar para pacientes con lesiones graves o problemas médicos complejos, dependiendo de los recursos disponibles y los protocolos locales. El ILS, la atención puede ser proporcionada por técnicos en emergencias médicas o paramédicos, dependiendo de cómo sea su situación. El sistema del IMS está configurado. Los equipos de apoyo médico aéreo o de respuesta a cuidados críticos pueden ser otro recurso del ILS en su área. Siga los protocolos locales solicitando los recursos del ILS que sean necesarios. Y vamos a resaltar ¿dónde está? Resources. Bueno, esto es un excelente ejemplo de cuando necesitan gente especializada. Ellos ya tendrán los equipos especializados para hacer todas esas intervenciones. Es posible que necesite personal policial para ayudar con el tráfico o el control de la escena, y debe ser el primero en ingresar a las escenas del crimen y a los entornos hostiles. Si alguna situación representa un peligro para usted y su pareja o su paciente, debe retirarse de la zona segura. Esté siempre atento al peligro potencial y comprenda cuando se requieren recursos adicionales o especializados. Para determinar si necesita recursos adicionales, plantéese las siguientes preguntas. La escena, para solicitar, pilas con esto, para determinar si la escena necesita recursos adicionales, plantéese las siguientes preguntas. La escena representa una amenaza para usted, su paciente o otras personas. ¿Cuántos pacientes hay? ¿Tenemos recursos para responder sus condiciones? Saber cómo la organización del IMS le ayudará a determinar los recursos adicionales que pueda requerirse. Tanto que se identifiquen los recursos antes podrán solicitarse. O sea, para que lleguen rápidos. Esto lo voy a resaltar porque todo esto es importante para saber los recursos que se necesitan. Y nuevamente aquí viene el Patient Assessment. Entonces, de aquí viene el primario. Entonces, la ampliación de la escena, el Science SAP Primary Assessment. Entonces viene
La impresión general que yo tengo con el paciente, que es el form a general, o formarse una impresión general, form a general impression, assess the level of consciousness, ya lo había comentado en alguna ocasión, que es el LOC, level of consciousness. Y aquí viene uno de los que ya he estado comentando, el ABC, que es el access the airway, identify and treat the life threats. O sea, acceda a las vías respiratorias, identifique las amenazas a la vida. Assess breathing, identify and treat the life threats. O sea, accese a la ventilación o a la respiración, identifique amenazas a la vida. Assess circulation, identify and treat life threats. Evalúe o acceda a la circulación, identifique las amenazas a la vida. La evaluación, pucha, ¿por qué se me pasa? ¿Cómo es que se dice? Vamos a buscarlo. Perform primary assessment. Realizar la evaluación primaria. Determine priority and determine priority of patient care and transport. Determinar la prioridad del paciente, del cuidado y el transporte. Vamos a ver después. El history taking, o sea, la toma de la historia médica del paciente. Y viene acá. Si es un secondary assessment por medical o secondary assessment por trauma. Y el reassessment, que es la reevaluación. Y así, mis queridos saltamontes, hemos podido terminar el capítulo de hoy, 350 miércoles. Y todavía nos queda muchísimo. Vamos a ver cuántas alcanzamos a leer hoy. 350 menos 337. Fue muy poquito. Menos 337. Solamente 13 hojas. Pero bueno. Vamos a tratar de evaluar todo esto. Es muy interesante. Aquí vamos a ver ya el primary assessment. Pero ya veremos más sobre esto. Es muy interesante, joder madre. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante, definitivamente. Bueno, mañana continuaremos con el primary assessment. Veremos una serie de videos. Pues es solamente uno. Y aquí evaluaremos cómo acceder al paciente. Ya sabemos que son que si el paciente me puede dar permiso para acceder a sus vías respiratorias o todo eso, sí, aquí lo va a hablar, pero es del el consentimiento, ya sea informado o implícito o el que sea. Listo, muchachos, entonces estamos en contacto y cambio y fuera.